amigos, ¿cómo andan? Estamos en Ámsterdam. Prepárense porque vamos a recorrer esta ciudad alucinante con canales, bicicletas por todos lados, locura y mucho más. Y además tenemos un planazo. Vamos a manejar nuestro propio bote por los canales. Sí, nosotros dos al volante de un barco. Y eso no es todo. También vamos a explorar los alrededores de la ciudad con unas sorpresas que no te la puedes perder. Por esto, quédense hasta el final porque vamos a compartir todos los tips para que ustedes también puedan vivir esta experiencia increíble. Así que, ¡vamos que vamos! Nuestro recorrido empieza acá, en la Plaza Dam, que es el corazón de la ciudad. Ámsterdam tiene más de 100 kilómetros en canales y 1500 puentes. Y estos canales no solo embellecen mucho la ciudad, sino también cuentan su historia como una potencia marítima. Hoy son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y sí, miren qué belleza. Y ahora vamos a recorrer uno de los sitios más famosos y más polémicos de esta ciudad, el Barrio Rojo. Esto no es nada nuevo, existe más o menos del siglo XIV, donde era una zona portuaria llena de bares, burdeles, porque había mucho movimiento de marineros. Pero lo que respecta al tema de las regulaciones, data de la década de 1970 aproximadamente. Y bueno, desde entonces, todas estas actividades que se pueden ver acá son legales. Y sí, acá hay muchas vitrinas con luces rojas y mujeres, pero también hay museos, cafeterías, arte urbano, historia medieval y hasta una iglesia del siglo XIII, así que vamos a recorrerlo. Eso sí, no todo vale. No se puede filmar ni sacar fotos a las vitrinas, ni siquiera molestar a las trabajadoras. Eso acá puede traerte problemas. Como de público conocimiento, en Países Bajos es legal fumar marihuana. Y los lugares donde esto normalmente se hace, donde se vende la marihuana y donde la gente viene a fumar, son los coffee shop. Más allá de que tenga ese nombre, no tiene nada que ver con café, sino que, como dijimos, acá vienen y compran los diferentes tipos de la hierba y son lugares exclusivamente para fumar. Lo más llamativo es que esto no es solamente un atractivo turístico raro o un símbolo de libertinaje, podría decirse, sino que es una muestra de cómo los Países Bajos regulan y tratan ciertos aspectos y básicamente no la caretean. Y esto que vemos acá es el mercado flotante de flores de Ámsterdam, que tiene la particularidad de que es el único mercado flotante de flores en el mundo. Lo llamativo de esto es que este mercado flota sobre unas barcazas. Y esto ocurre desde 1862, aquí en uno de los canales principales que tiene la ciudad. Acá lo que se encuentra son semillas que puedes llevar para plantar y también los famosos bulbos de tulipanes,
los típicos tulipanes neerlandeses, que te los puedes llevar. Pasan tranquilamente por la aduana y pueden viajar con vos por el mundo. El punto fuerte de Ámsterdam no es la comida, pero una de las cosas que hay que probar sí o sí son las papas fritas. Acá vimos a esas que son unas que nos recomendaron mucho, que son muy buenas, y hay varias sucursales por la ciudad. Vos elegís el tamaño, nosotros elegimos una grande para compartir, y hay varias opciones de salsa. Nosotros elegimos la salsa que tiene el mismo nombre que el lugar para probarla. Así que bueno, a comer, que hay hambre. Ok, no es solo una papa frita, está muy bien hecha, está súper crujiente y tiene un saborcito así a ajo, está bien condimentada, está muy rica. Aprobado. Esto nos salió con la salsa 10 euros. Y qué mejor que dar una vuelta por Ámsterdam en bicicleta. La ciudad está pensada para esto hoy en día, así que bueno, una muy buena opción es alquilarte una y salir a recorrer todos los rincones de esta maravillosa ciudad. Vamos a probar uno de los postres más tradicionales de Holanda, el toeponsi. Está hecho de una crema con después hojas así hojaldradas y arriba una cremita dulce. Dicen que no puedes comerlo sin hacer un poquito de hinchastra, así que vamos a esperar que no sea tan grave. A ver. Está rico, ¿eh? Muy rico. Aprobado el toeponsi. Una de las joyas que te vas a encontrar acá en Ámsterdam es la Heineken Experience. Es la visita a la primera fábrica de Heineken, justamente acá en este edificio, que funcionó desde 1867 hasta casi fines de los 90. La han convertido en un museo interactivo donde hay muchas curiosidades, donde se puede tomar bastante cerveza. Así que bueno, eso vamos a hacer. Acompáñanos. Ya tenemos algunos ejemplos desde la primera botella de 1870. Hay diferentes que fueron pasando con los años, donde la última, la más actual, está acá, que es del 2013. Y acá tenemos cómo se transforma la cerveza. Primero tenemos el agua, después tenemos la cebada, lúpulo y por último la pócima mágica, la magia de Heineken. Bueno, ahora al final de la experiencia nos queda disfrutar 2 birras que con estas moneditas puedes cambiar por 2 vasos de birra, que está espectacular. La verdad que la experiencia fue increíble y lo súper recomendamos. Seguimos recorriendo los Países Bajos, donde ahora vamos a ir más hacia el norte. Vamos a recorrer Zaandam y San Secans. Tenemos acá bicicletas como para poder llegar más rápido y estamos en un ferry gratuito que nos permite cruzar a el otro lado, así que bueno, vamos.
luego de más o menos una hora en bicicleta desde Ámsterdam, llegamos a Zaandam. Lo que más destaca de aquí es este hotel, que es el Hotel Intel, el cual llama mucho la atención por su fachada. Su arquitecto se inspiró en las casas típicas holandesas, pero es como que formó un apilamiento, vamos a decir, de 70 casas para formar toda esta torre que es magnífica, muy llamativa. Y a su vez también, si vemos hacia allá, hay todo como un paseo comercial que tiene la misma inspiración, la misma onda, lo cual lo hace muy fotogénico y lo transforma en un destino que tenés que visitar si estás por estos lados. Vamos a empezar un viaje al pasado neerlandés. Estamos en Saint-Jean, que es ese lugar hermoso, pintoresco, donde se puede ver cómo era la vida rural 2 siglos atrás. Así que, vamos que vamos. Una curiosidad, Ámsterdam es mundialmente famosa por las bicicletas, ¿no? Y acá lo que tenemos es un estacionamiento gratuito. Miren la cantidad de bicicletas que hay. Impresionante. ¿Y cómo se usa? Esta es la tarjeta de transporte de Ámsterdam, donde cuando vos traes tu bicicleta, haces check-in, creo que es aquí, está, perfecto, y dejas solamente la bici. Acá ahí, toda segura, sin problema. Después cuando te la querés llevar, de vuelta. Haces acá, escaneas la tarjeta y listo. Impresionante. Che, amigos, aqui, assim como se funciona. Elige um lugar para ser parking de bici. Pujas acá, rapaz. Metes acá. Va para arriba, eso. Metes acá a bicicleta. Wow. Pá, já está, tecnológico. Otra cosa famosa en Ámsterdam son los quesos. Y en la ciudad hay muchas tiendas así de quesos y hay para probar, está buenísimo. Y hay varios tipos, hay saborizados. Vamos a probar ese que es de truffle, farmhouse truffle. Muy diferente. Hay de todo, hay de pesto rosso, dice acá, o sea, pesto rojo vendría a ser. Y acá hay más también. Y como este lugar está lleno por toda la ciudad, ¿no? Lleno. Sí, sí. Ah, mira, acá hay un queso negro. Vamos a probar. A ver. ¿De qué será? No sé. ¿De qué? Y como frutilla del postre para nuestra visita por Ámsterdam, estamos yendo a buscar un barco que alquilamos para ir a dar una vuelta por los canales. La verdad que somos 4 y dividir entre varios está muy bueno, termina siendo muy barato, porque en este caso salió entre 90 a 100 euros, así que bueno, dividido 4, el precio se hace muy llevadero, y más teniendo en cuenta que los barcos llenos de turistas y demás que se ofrecen están al mismo precio. Así que bueno, un barquito para nosotros, tranquilo, para dar una vuelta por los canales, más o menos unas 2 horas, y le vamos a mostrar la ciudad desde esa perspectiva. ¡Vamos! Ya estamos en nuestro barco y estamos acá bien acompañados por nuestro capitán. Muchas el gracias. Gaby. Y bueno, acá tenemos nuestro mapa, tenemos un recorrido que tenemos que respetar, que todo es lo que está acá en azul. Hay muchos lugares que no podemos ir porque está prohibido y todo. Así que bueno, nada, nos enseñaron a enseñar al capitán a manejar y ya aprendió ahí en el mismo momento.
Así que bueno, muy crack. Y vamos a disfrutar y ver cómo se ve Ámsterdam desde este punto de vista. Y ahora nueva experiencia, además de haber alquilado el barco, manejando un barco. Primera vez y acá en Ámsterdam, increíble, vale mucho la pena. Y con estos paisajes. Y hoy nos vinimos al centro de los Países Bajos. Estamos en Utrecht. Es muy cerquita de Ámsterdam. Son unos 20 minutos en tren. Así que bueno, vamos a recorrerla porque tiene muy buena pinta. A diferencia de Ámsterdam, acá los canales están en el nivel de la vereda. Miren, está ahí el agua y ya hay tiendas y todo más. Y además, la colecta de basura de toda la ciudad está hecha por los canales. Viene un barco y recoge toda la basura de ahí. Acá estamos em La Domkerk, la igreja de Utrecht. E acá onde estamos pisando era a antiga igreja na parte da nave da igreja que se foi destruída por um furacão há muito tempo atrás. Então temos acá o resto da igreja e acá a torre mais alta de Holanda e acá era a parte que se conectava todo. Y bien amigos, ya está finalizando nuestra aventura por los Países Bajos, pero antes les dejamos algunos tips. El transporte público es muy bueno y conecta bien toda la ciudad y sus alrededores, pero es caro, de hecho es uno de los más caros que vimos hasta ahora en Europa. Ten en cuenta que no hay un precio único para el billete, sino que se cobra por tramo y por la noche es más caro. Así que ten en cuenta si vas a usarlo mucho de comprar los pases de un día o 2 días o 3 días. Te recomendamos fuertemente que uses la bicicleta porque es la reina de Ámsterdam. Te permite recorrer todo de manera fácil, rápida y como un local. Pero al principio te puede llegar a costar un poco porque hay mucha gente caminando que camina por cualquier lado. Hay mucha bicicleta, auto, tranvía, etcétera, etcétera, que puede generarte un poco de caos ni bien llegas. Para conseguir una, preguntá en tu alojamiento, ya que muchas en la reserva te la incluyen de manera gratuita, o si no hay diferentes tiendas que te la rentan, donde la que estuvimos viendo nosotros sale aproximadamente unos 5 euros por todo el día. Otro tip que les damos es no quedarse solamente en el centro donde están los puntos turísticos, porque la verdad no son tantos como en otros lugares y la ciudad en sí es el atractivo turístico principal, así que no se queden solo ahí en el centro, sino vayan a recorrer y perderse por la ciudad, porque la verdad que es hermosa. Nos encantó esta parte de Europa y tenemos muchas ganas de volver. Por lo tanto, nos encantaría que en los comentarios nos dejen qué tenemos que hacer sí o sí cuando retornemos y qué no nos podemos perder. Así finaliza un video más. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejarnos un like que nos ayuda un montón y de seguirnos en nuestras redes sociales. Así que ¡vamos que vamos!